en el imaginario de nosotros es que Dios cogió barrito y lo sopló, pero todo nace desde el Génesis. Pensemos más bien que Dios, desde antes de lo que hubiese, materia, no materia, espacio, no tiempo, está Dios ahí. Y la manera como se dio, esa es otra cosa. Que si el universo parte de otro universo como una burbujita, que si nace de un primer Big Bang, que si son varios Big Bang, eso dejémoselo a la ciencia. Pero fíjate que la teología ya respondió que Dios desde antes de todo eso ya estaba. Hola, estoy desde Ático, un espacio para conversar y crear conocimiento. Soy Claudia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias aquí en la Javeriana, y hoy me encuentro con el padre Nelson Velandia, precisamente para eso, para conversar acerca de su trayectoria, de lo que él ha hecho, de cómo se ha impactado en la sociedad. Padre, yo no soy periodista, esto no es una entrevista en donde tenemos que cumplir cierto número de preguntas, esto es una conversación completamente natural Qué y bien. me gustaría que empezáramos porque me cuente acerca de su trayectoria, de su formación, de cómo se ha formado académicamente. Me alegra mucho saludarte, Claudia, y qué rico estar acá. Mi nombre es Nelson Velandia, yo soy sacerdote de la Compañía de Jesús. Yo me formé en física, pero mi campo es la astrofísica. Mi doctorado fue en agujeros negros. Actualmente soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias y soy líder del grupo de física teórica. Padre, pero usted también estudió filosofía, ¿cierto? Bueno, para la formación de ser sacerdote, todo sacerdote católico en la iglesia tiene que formarse en filosofía y teología. Entonces, por Ah, eso los dos pregrados. listo, sí, eso cuando lo vi yo dije, uy, fue madre, esta conversación va a tocar terrenos álgidos. De- Yo quiero contarle pues que soy bióloga, soy magíster en ciencias biomédicas y mi doctorado lo hice acá en la Javeriana en ciencias biológicas. Y pues me ha apasionado todo lo pequeño de la biología molecular, la microbiología, la bioquímica, pero eso no es tan pequeño como algunos de los campos que creo que usted ha abordado a través de la física, como por ejemplo la física cuántica. Entonces, pues sí me gustaría un poquito abordar y conocer de dónde nace esa curiosidad por la física. Bueno, la verdad es que antes de entrar a la comunidad, yo estudié ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia y pues, digamos uno de mis temas siempre me ha apasionado es el tiempo y el espacio. ¿Qué es eso de espacio y tiempo? Y de hecho en filosofía, mi tesis de filosofía fue el concepto de espacio en Newton. Coyunturalmente cuando yo estaba estudiando filosofía, acá en la Javeriana abrieron la licenciatura tanto en matemáticas como en física, aquí en el departamento y valga la pena decirlo acá, una de nuestras debilidades como departamento es no contar con un pregrado en física. Eso nos ha Sí. debilitado como departamento y nos ha cerrado muchas puertas. ¿Sí? Por eso ahora el reto es cómo volver a retomar ya no la licenciatura, sino ya el pregrado en física. En ese momento yo hice un discernimiento con pues, mi superior jesuita de poder estudiar filosofía y física y me aceptaron, como yo traía algunos créditos de la Nacional, esos me los valieron acá en la Javeriana y por eso terminé involucrado en la física. Padre, y de entre todas las posibilidades que usted podía haber escogido para estudiar, ¿por qué la física? Bueno, primero yo creo que la afición, como te decía, antes de entrar a la comunidad yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, Ujú. entonces digamos las matemáticas y física siempre me han acompañado. Pero segundo, hay un tema también que te decía ahora del espacio y tiempo, es también la naturaleza, poder conocer la creación, que es aquello que Dios nos dio y que nosotros podemos indagar sobre él y sobre todo ahondar en esa belleza que es conocer la naturaleza. Entonces, la física es una herramienta muy bonita para hacer eso, como entrar a la realidad y conocer qué es lo que está pasando. Padre, a mí ahí me surge un cuestionamiento y es, usted está hablando de Dios y que Dios nos dio pues todo lo que tenemos en estos momentos, pero ¿cómo, cómo entran
en conversación la creación o el concepto de Dios con la física y las ciencias exactas. Sí, eso. Ahora te decía, esa pregunta siempre me la han hecho. Sí. Porque no es... Y yo quisiera traer una experiencia que tuve el año pasado en el Observatorio del Vaticano con un sacerdote diocesano que se llama Georges Lemaitre. Al inicio del universo hay una de las teorías, porque ese es otro problema. Sí, hay varias y ahí hay que explicar alguna o, bueno, conocerlas. Una de las teorías es el Big Bang. Todo esto empezó con una primera explosión. Entonces, el universo está, según Hubble, está expandiendo. Entonces dice este sacerdote, bueno, si se está expandiendo tuvo que tener un primer principio, y lo llamó el átomo primogenio. Entonces, este sacerdote fue como el primero que empezó con esto del Big Bang. El Observatorio del Vaticano le hizo un homenaje a él y reunió a muchos científicos, así lo más importante, en teoría de cuerdas, en teoría inflacionaria, en física cuántica, ondas. Los duros en estos temas del inicio del universo. Y uno de ellos, yo me acuerdo que le preguntó al director del observatorio, ¿y ustedes por qué la iglesia está haciendo esto? Y la respuesta me gustó muy bonita, dice, mire, es que la iglesia quiere estar en las fronteras del conocimiento, así como está en lo social, en las fronteras de la pobreza o en los debates religiosos, dice aquí. Y eso quizás es una cosa que me llama mucho la atención de este diálogo entre fe y ciencias. No Exacto. Hay una posibilidad, o sea, la modernidad nos ha vendido la idea que el conocimiento es estanco. Entonces la microbiología no tiene nada que ver con la física, ni nada que ver con la teología. O como si uno tuviera que escoger entre la ciencia y la religión. O si yo soy científico, no puedo creer en Dios. Eso. Creo que entonces, nos han vendido esa concepción. Nos han vendido, y fíjese, la universidad, que es un concepto muy bonito, y es el conocimiento es universal. O sea, cuando empieza ya en Bolonia, en el siglo XII, la universidad es el joven o la persona que entra a la universidad entra al conocimiento, entra al universo, entra a la universidad. Y eso hemos querido también con un proyecto con otros profesores de pensarnos la universidad de otra manera y empezar esos diálogos. Por supuesto tiene que estar ahí la teología, o sea, la teología como órgano, sobre todo darle sentido a todo esto. La ciencia, que es tan hermosa eso, fíjate que no nos da sentido eso, nos dice el qué y el cómo, pero el para qué, o sea, ¿tú para qué te metes en los microorganismos y conocer bacterias? Eso tiene que tener algún sentido. Una razón de ser, algo que mueva para querer entender esos fenómenos. Como parte de lo que le enseñan a uno desde joven, o sea, yo recuerdo que a mí mi profesora de religión me enseñó el creacionismo. Y me contó la historia de cómo Dios creó el mundo, pero entonces después ya yo estudiándolo desde la biología, pues para mí tuvo más sentido que hubiera una explicación evolutiva y compartir otras ideas de explicar cómo surgió el universo, no desde el creacionismo como tal, pero si a mí me lo preguntan, yo no puedo decir que no existe Dios, o al menos debe existir algo más que la ciencia no puede explicar. Al menos esa es mi percepción con respecto a este tema. ¿Será que sí es así, padre? ¿Sí hay algo más o lo resumimos al Big Bang? ¿O cómo le resolvemos a la gente también esas dudas como tan arraigadas? Pues a propósito de los artículos que cada vez nos piden más. Sí, ya nos van contando y nos van rankeando en función de cuántos artículos está publicando. Pues ahí yo estoy precisamente escribiendo un artículo de esto y es, pues ahí con la venida de los teólogos seguramente va a haber debate y de eso se trata también, ¿cierto? Y es que yo creo que los católicos y especialmente los cristianos, nosotros nos hemos quedado en el Génesis, que es una experiencia muy bonita, pero fíjate que es desde el judaísmo. Entonces, claro, a ti y a todos nosotros cuando vino aquí de Richard Dawkins, fíjate que hasta se burló de la cosa, porque ha sido, en el imaginario de nosotros es que Dios cogió barrito y lo sopló, pero todo nace desde el Génesis. Mi propuesta en este artículo es
pongámonos más bien las gafas o el marco teórico desde Jesús. Y en San Pablo hay un texto muy bonito ahí en Colosenses 1:15. Dice, mire, toda la creación y desde el inicio ya estaba Jesús. Lo visible y lo invisible antes de todo eso. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta en este artículo? Es, pensemos más bien que Dios, desde antes de lo que hubiese, materia, no materia, espacio, no tiempo, está Dios ahí. Y la manera como se dio, esa es otra cosa. Que si el universo parte de otro universo como una burbujita, que si nace de un primer Big Bang, que si son varios Big Bang, eso dejémoselo a la ciencia. Pero fíjate que la teología ya respondió que Dios desde antes de todo eso ya estaba. Entonces, no peleemos con el Génesis porque ahí vamos a quedar cortos. ¿Será que entonces hay algo que resolver, por ejemplo, en cómo estamos educando a los jóvenes y cómo les estamos contando la historia de Dios para que no entre al final en conflicto de si creo en la ciencia no puedo creer en Dios? Sí. O sea, ¿será que hay que reformular algo con respecto a cómo se está enseñando la religión desde las escuelas y los colegios? Así es, ahí has dado la clave y perdón, otra anécdota aquí. Claro, eso me interesa, conocer todas esas anécdotas. A mí me mandaron a ser director de pastoral como capellán de un colegio de los jesuitas en Bucaramanga, el colegio San Pedro Claver. Y yo estaba encargado desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Entonces una profe me invitó, tú sabes que las profesoras de preescolar dictan todo, o sea, religión, matemáticas, casi es la mamá para los niños. Y nos hizo sentar así en unos puffs chiquitos y todos. Y les dijo a los niños, mira, cerremos los ojos y nos vamos a imaginar que Dios está en una nube con una barba blanca y pues desde allá nos mira. Fíjate que ya esa imagen se quedó al niño y después ¿quién le cambia esa imagen? Sí. Llega aquí a la universidad, los microbiólogos, biólogos, le dicen, no, es que todo esto surge desde una célula. Hay que Dios ni que Dios, pues ahí estamos creando ateos desde el inicio. Padre, yo siento que al menos en las ciencias exactas puede que no haya tantas personas que se interesen en las ciencias exactas precisamente por todo este conflicto entre ciencia, fe, religión. ¿Será que eso puede estar impidiendo que desde jóvenes se interesen por la ciencia porque tienen muy arraigadas las creencias religiosas en las familias? ¿O cómo? Sí, pues más o menos. Yo también ahí tengo que hacer un mea culpa. No sé, creo que los docentes a veces no educamos bien, ¿cierto? Y no solamente en la fe, sino en las ciencias como tal. Y generalmente fíjate que cuando hablan de física o matemáticas, yo tuve la experiencia con una clase en biología, una estudiante le pongo la fórmula ahí y me dice, profesor, si yo vine a estudiar precisamente para no estudiar matemáticas, ¿usted por qué? ¿Por qué me está dando tantas matemáticas y yo lo que quiero es estudiar biología? Biología, entonces desafortunadamente nosotros, no sé si en otros, por lo menos en Colombia o en muchas partes, hace falta como animar a los muchachos a nivel de ciencias porque sí, necesitamos más científicos en Colombia, ¿cierto? Más gente es que por eso era mi pregunta. Porque no es solamente lo religioso, puede ser en parte, exacto, sino también la manera como los estamos presentando las ciencias. Y cómo los estamos motivando a preguntarse también o a explorar la ciencia sin que sea un conflicto desde las creencias que uno tenga desde casa, que al final todo nace desde casa. ¿Y usted con qué retos se ha encontrado en su quehacer? Allí en física, bueno, como te decía, es cómo crear el pregrado de física, ¿cierto? Un espacio, porque pues afortunadamente o desafortunadamente esto que yo conozco de relatividad general, agujeros, pues suena muy bonito y muy interesante, pero no hay un público que yo pueda trabajar. O sea, hasta cierto nivel llego, ¿cierto? El semestre pasado, por ejemplo, ofrecí el curso de relatividad especial y fue una experiencia muy bonita, pero ciertamente un ingeniero hasta cierto punto ya después, pues sí, interesante la física y todo eso, pero ¿cómo no tener un grupo de físicos, de muchachos pensando en la física? Entonces un reto ha sido ese,
Otro, que las generaciones son cambiantes. Eso suena ya frase de cajón, pero ciertamente desde Claro, que y yo eso lo empecé, obliga a uno. yo ya llevo 14 años acá en la universidad y de lo que aprendí ahora yo veo, no, es un abismo. Los jóvenes de ahora son totalmente, y ese es otro reto que tenemos todos los docentes, cómo pensar desde el estudiante mismo, porque ya los muchachos las cosas no les llama la atención, muchas cosas ya están en la red, el mismo inteligencia artificial les está resolviendo. Entonces, ¿cómo hacer de novedoso la ciencia que no sea solo conocimiento? Es que esa es otra cosa que nos estaban dando la inteligencia artificial, y es pensar que eso solamente tiene que ver es con la razón, y realmente la vida es más que la razón. Entonces, yo creo que ahí es un reto también grande de descubrir con los muchachos que no se trata de formarlos nomás en ciencias, conocimientos, que es importante y qué bueno tenerlo, pero qué bueno también en relación con los demás, en crear comunidad, en compartir. Me quedé con una duda. Aquí sí me toca sacar la copia y me toca leer textualmente, porque dice que uno de los últimos artículos que usted publicó tiene como título Las trayectorias de las órbitas circulares de partículas de prueba sin spin y con spin alrededor de un cuerpo en rotación en los planos ecuatorial y no ecuatorial mediante las ecuaciones de Mathison, Papapetrou, Dixon. Entonces yo decía, yo entiendo que su área es la física teórica, y esto ¿qué podría explicar? Algo como ese título, ¿qué podría explicar? Te decía ahora, uno de mis intereses y con el grupo de física teórica tenemos es describir qué pasa alrededor de un cuerpo masivo, por ejemplo el Sol o incluso la misma Tierra, un cuerpo masivo, y partículas son masas, porque ahí tenemos un problema con la mecánica cuántica, que ellos también hablan de partículas, a las partículas elementales. Aquí cuando es partícula en relatividad general se refiere a masas muy pequeñas con respecto a la masa central. Entonces lo que se tiene es un cuerpo, vamos a suponer el Sol, y le ponemos un satélite alrededor de él. Resulta que en física se ha ido encontrando que los cuerpos deforman el espacio-tiempo alrededor del, y son capaces de arrastrar cuerpos. Yo qué sé, está la Tierra y está un satélite, y es capaz la Tierra de arrastrar el satélite con el solo movimiento de rotación. Como jalar ese otro cuerpo. El jalar, no solo atrayéndolo, sino arrastrándolo, llevándola. Entonces, tú puedes poner una partícula en el mismo sentido en que está rotando la Tierra, pero también en el sentido contrario. Entonces, ¿qué encontramos en la investigación? Que tú puedes mandar las dos partículas, pues dos masas, y cuando regresan al mismo punto, llegan desfasadas en el tiempo. Desfasadas, con la misma velocidad, el mismo relojito, y depende, y por eso se vuelve relativista el problema, depende del sistema de referencia. No es lo mismo que estés bien lejos, que lo llaman asintóticamente plano, no es lo mismo si viajas con las partículas en la misma órbita, y no es lo mismo si tú estás parado en la masa. Eso es como que también el observador afecta el fenómeno observado. Más que el observador, la medida, que ahí es la cuántica, va a decir, el observador sí tiene que estar midiendo la cosa. No, aquí es el relojito, teniendo el mismo reloj los dos, pero depende de mi sistema de referencia, vamos a medir diferentes. Y es lo mágico de la relatividad. La luz, por ejemplo, yo te digo, son las 3:31 y con tantos segundos. Lo que se demore de aquí a allá, fíjate que ya estamos desfasados en el tiempo. Entonces no podríamos hablar de un tiempo universal, que es el imaginario que tenemos. Eso es desde Newton, son las tales en Colombia. En horas, en minutos, en segundos. No, y resulta que cada uno de nosotros tiene un espacio-tiempo.
Cada uno de nosotros tiene un reloj y por eso se vuelve relativo. Y es que creo que ha habido experimentos en donde, por ejemplo, el tiempo transcurre diferente si se toma en un avión, en la atmósfera, en diferentes sitios, el tiempo puede transcurrir diferente. Entonces, pues ahí ese tipo de fenómenos se pueden explicar a través de los estudios que usted hace, padre. Claro, todo eso es relativo, porque claro, y como una estudiante me dijo, bueno, y ahora todo eso que acabo de explicar, ¿y eso como para qué sirve? ¿Y usted qué le respondió a esa estudiante? Entonces, pues sirve para poder, por ejemplo, el GPS no funcionaría si yo no tengo en cuenta esos fenómenos. Y eso que yo estaba hablando de nanosegundos, de 1 × 10⁻⁹. Si yo no tengo en cuenta esos arrastres de la Tierra, el satélite que está ahí para transmitir esto, transmitir un partido, llega desfasado en el tiempo y no puedo hacer la transmisión. O sea, son fenómenos que son re pequeñitos, pero que a la hora de la verdad se vuelven grandes en fenómenos, pues, digamos, cuando ya los mido aquí desde un observador, desde la Tierra o desde el Sol o un agujero negro. ¿Sí? Para este tipo de experimentos se necesita también financiación, padre. Por supuesto, y bastante. La verdad es que lo que yo me he ido encontrando es que es como que lo práctico y ciertamente es importante, eso sí ahí conseguimos. Pero esto más teórico ha sido muy difícil conseguir. Es que estaba pensando precisamente que cuando los científicos nos hacemos preguntas fundamentales o ciencia básica como tal, parece que fuera más difícil, o al menos lo veo así acá en Colombia. Siempre nos están pidiendo que sea ciencia aplicada, pero al menos como yo lo concibo, a la ciencia aplicada también se llega desde el conocimiento de la ciencia básica. Entonces tiene que haber financiación para preguntas básicas, claro, para que después podamos, eso que estamos encontrando, esas teorías que estamos planteando, luego eventualmente pues puedan finalmente servir para alguna aplicación, para resolver algún problema, pero entonces siento que nos estamos quedando cortos en apoyar la ciencia básica y en hacerse esas preguntas fundamentales. Ese es uno de los retos que tenemos como país. Como país y ayer lo hablábamos con los profesores de matemáticas, que yo creo que van también, o sea, hacer investigación en matemáticas no es tan fácil, hacer investigación en física teórica no es, hay una física más aplicada y qué bueno que lo haya, la física esto del plasma y nanopartículas, y bueno, en eso han ido creciendo. Pero en todo esto de cálculos matemáticos, porque siempre la pregunta que nos van a hacer es, ¿eso como para qué? Eso a la sociedad ¿qué le beneficia el poder describir una partícula alrededor de un cuerpo masivo? Entonces uno dice, pues en un principio no, pero si después lo aplicas, como te decía ahora, el GPS, un satélite, si no tengo en cuenta esos fenómenos, pues no puedo hacer ciencia tan sencilla como tener un celular, ¿cierto? Sí, es que inicialmente esas preguntas básicas pues no necesariamente tienen que tener una dirección de vamos a plantearnos estas preguntas y a entender este fenómeno para al final poder resolver este problema. Así puede ser es. Simplemente por la naturaleza propia y curiosa de los humanos de entender un fenómeno o de conocer un fenómeno, y eventualmente puede que en el camino descubramos que eso puede servir para algo, y yo creo que muchos descubrimientos en la historia también han sido así. Al principio eso no se sabía para qué podía servir, y después eventualmente dijeron, oiga, ¿y qué tal si esto lo aplicamos de esta forma, de esta otra? Entonces creo que sí nos está haciendo falta eso, y creo que es uno de los principales retos como investigadores, poder dedicarnos también a esas preguntas básicas, a esos cuestionamientos que inicialmente puede que no parezca que no tienen una aplicación. Así es, sí. Fíjate que ahí se ha dado una tensión entre los que vamos un poquito más adelante y ahora los muchachos, cómo motivarlos en eso, porque la tensión que decíamos ahora, que hay pocos interesados en ciencias, y cuáles son esas preguntas que traen los muchachos ahora a la universidad. ¿Y usted cuando observa el universo, qué observa, qué busca? Bueno, a mí sí, eso fue llegando poco a poco, ¿cierto? Como te decía, ahora fue el espacio y tiempo, pero tuve la oportunidad. Los jesuitas tenemos una etapa de formación que se llama la tercera aprobación, como una tercera prueba para ya siendo sacerdote,
estuve en California, en Los Ángeles, y conocí a un grupo de jesuitas que se dedican a las matemáticas. Ese grupo se llama el Grupo Clavius. Christopher Clavius fue un jesuita astrónomo que fue el que hizo el calendario que tenemos actualmente. Y uno de ellos me presentó el observatorio del Vaticano y fuimos a uno de estos telescopios. Y pues yo era la emoción, vamos a ver el telescopio, las estrellas. Bueno, yo estoy tocando. Cuando de pronto es una pantalla con espectrogramas. Haz de cuenta de los corazones. ¿Y usted qué era lo que esperaba? Y yo esperaba era el cielo, las estrellitas, todos los punticos, pues la formación de galaxias, yo qué sé. Cuando me dicen, no, es que ahí está una estrella, yo, pero ¿cómo así? Entonces, es una tensión ahí, porque realmente esas fotos, yo no sé si te voy a desilusionar, muchas de esas fotos que nos presentan es traducción de los computadores, de lo que ellos encuentran, de señales que son ondas, son de frecuencias muy, muy altas o muy bajitas, y las traduce el computador en colores y en imágenes. Entonces realmente el radiotelescopio está captando ondas de rayos. Y luego eso se interpreta, se traduce. Traducen que eso sería una onda de tipo rojo, azules, y esta es la superimagen. Digamos que ese sería mi deseo, y poder descubrir, Dios nos dio esto tan maravilloso y es tan hermoso, estas cosas, que nosotros terminamos siendo una motita, como decía Carl Sagan, una motita azul dentro. Ahí me acuerdo ahora el Salmo 8 también dice, mira, que somos delante de todos, Dios dice, mira, y el Salmo dice que es el hombre para que te acuerdes de nosotros. Somos lo menos ahí. Lo último que apareció según ese calendario de Carl Sagan. De Carl Sagan, eso. Entonces, como poder descubrir eso, que somos tan grandes, pero ante la inmensidad del universo, somos tan pequeños. Entonces, esa tensión entre lo grande y lo pequeño. Y recuerdo ahora a un estudiante de microbiología, a propósito. Acá tenemos un grupo de astronomía aficionado, AstroJave. Y una de las estudiantes de microbiología, ese día, no sé qué observación hicieron con el microscopio. Se metieron allá en la célula, y ella encontró un universo allá. Ese mismo día ella nunca había visto los cráteres de la Luna, y con el telescopio que tenemos acá vio, esa estudiante, mejor dicho, se le abrió el conocimiento y dijo, pero ¿cómo así? Hay un universo allá bien pequeñito que me acaban de enseñar, pero ustedes ahora me abren otro. ¿Cómo encontrarse en la mitad? Y yo creo que cuando veo eso, cómo el hombre está entre un universo tan pequeño, como son las células, las bacterias, y también allá lo grande, los universos, los agujeros negros. Ese sentimiento que usted acaba de describir de esa estudiante que se maravilló por eso tan pequeño, pero también que se maravilló por eso tan grande, ¿cómo hacemos para que se replique? Yo lo escucho a usted hablar con tanta pasión de lo que hace, de lo que cree, de lo que conoce, de lo que ha aprendido, y me pregunto, ¿cómo hacemos para transmitirles esa curiosidad y esas ganas de conocer y de saber, por ejemplo, acerca de la física, de esos fenómenos físicos? ¿Cómo hacemos para transmitirle eso y para replicarlo en más personas y en más jóvenes? Sí, yo creo que una ventaja que tenemos la ciencia, que es lo práctico, lo aquí y ahora, ¿cierto? Y yo creo que en eso hemos estado cortos, aunque con este edificio nuevo de pronto podemos ir pensando en eso, cómo atraer muchachos, incluso desde pequeñitos, que entiendo que la experiencia que va a hacer ahora ingeniería, desde pequeñitos traerlos y llevarlos a un microscopio y que vean realmente una célula, cómo se les mueven los organismos, y a la vez como también traerles un telescopio y abrirles esa visión. Sí, yo creo que estamos como en moras de hacer experiencias que sean el aquí y ahora, que puede ser trivial y como pasajero y todo eso, pero fíjate que marcan como esta estudiante de microbiología, ya seguramente nunca se le olvidará esa experiencia de conocer el cráter de la Luna y algo pequeño en el microscopio, ¿cierto? En estos momentos vivimos en un mundo como tan de la inmediatez
que es difícil tener tiempo para detenerse a pensar, a observar. Hace un rato escuchaba a un par de compañeros decir, ya no hay tiempo para disfrutar del ocio, y a veces grandes preguntas de la humanidad han surgido a través del ocio, del tiempo de sentarse a no hacer nada y luego a preguntarse cosas. Sí. Entonces, yo creo que también es importante poder incentivar cómo nos podemos preguntar más cosas. Sí, el tiempo, cómo podemos estamos manejando el tiempo. Y, sí, desafortunadamente el celular y todas esas cosas nos han robado tiempo. Y a veces yo les digo a los muchachos, a los estudiantes, mire, no, el celular ha hecho que miremos es hacia abajo. Cuando no teníamos luces ni estas cosas, mirábamos era hacia arriba y encontrábamos maravillas, ¿cierto? Entonces... para mí eso es un conflicto también interno, porque yo dependo mucho de mi celular. Ahorita tuve que sacar la copia para poder leer cuál era el título de ese último artículo suyo. Tuve que depender del celular, pero yo creo que sí tenemos que encontrar como un equilibrio para tener más tiempo y cuestionarnos y maravillarnos con las cosas que nos rodean. ¿O cómo lo ve usted desde su perspectiva, padre, tanto filosófica como físico? Sí, otra es el problema del tiempo, ¿sí? Exacto, es un tema recurrente, el tiempo. Entonces, el manejo del tiempo, yo creo que también es una práctica que nos está faltando, y que con los jóvenes tenemos que ayudarles, porque generalmente como que dejamos todo para última hora. Entonces por eso el examen que hay que responder ahora, la tarea que hay que hacer, el afán que tengo ahora, y eso que tú decías de dejar tiempo para el ocio, para los amigos, para no hacer nada. ¿Con qué reflexión se quedaría usted, padre, por ejemplo, para los jóvenes? ¿Qué reflexión o qué los invitaría usted desde su quehacer, desde su punto de vista como sacerdote, pero también como científico? Sí, yo diría como que no nos quedemos en el aquí y ahora, que la ciencia nos ha dado, y sobre todo la tecnología nos ha dado muchos medios muy importantes, porque como tú misma dices, Claudia, pues el celular dependemos, y qué bueno que haya celulares, pero sin embargo no nos podemos quedar ahí, porque nos atamos, o sea, como una ancla, que como seamos capaces y libres, que seamos de dejar esas cosas para abrir otros espacios. Y quizá la astronomía en ese sentido tiene la belleza de eso, de abrir otros universos, de abrir otras miradas. Y yo diría, qué bueno que también se den esa oportunidad de salir al campo, tirarse en el pasto, mirar la inmensidad y decir, somos más que esto, ¿cierto? Y yo también, ¿cómo voy a responder frente a esto, ¿cierto? ¿Será que tal vez cuando tengamos ese tiempo y podamos hacernos esas preguntas y podamos maravillarnos con lo que nos rodea, vamos a ver que no es necesario escoger entre la ciencia y la religión, sino que hay algo más allá de la ciencia? Así es, sí, que digamos, mi propia experiencia me va a llevar a eso, ¿cierto? Que empezar a descubrir que Dios no está lejos de esto, ni que está aquí. Padre, qué bonito escucharlo, y qué bonito saber que realmente una persona que se ha formado como sacerdote y que tiene a Dios en su mente, en su corazón, que tiene una concepción de la ciencia, de la física y del universo tan amplia y tan diversa, a mí eso me parece maravilloso. Muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora, y ojalá que más personas tengan más tiempo para poderse maravillar con las cosas que nos rodean, y que al final entonces puedan surgir esas preguntas que nos está haciendo falta concretar. Así es, muchas gracias, Claudia, y gracias por esta conversación.